Muy buenas noches. Una semana más en Cantabria desde La Solana para abordar aquellos temas relacionados con el mundo de la cultura, de la ciencia y, cómo no, también problemas ciudadanos, cuestiones que pueden interesar al gran público y que están de actualidad. Esta noche, aquí en Popular Televisión, está con nosotros el escritor e historiador Francisco Gutiérrez Díaz. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Francisco Gutiérrez Díaz ha sido nombrado recientemente como presidente del Centro de Estudios Montañeses, sustituyendo al llorado y bien recordado Leandro Valle, que falleció también hace un tiempo. Por tanto, una persona joven, una persona con mucho ímpetu, que se hace cargo de la dirección del Centro de Estudios Montañeses, una entidad que ha cumplido ya los 80 años, o que está cumpliendo, para ser más exactos, está cumpliendo, sí, los 80 años, y que tiene pues realmente importantes atribuciones y competencias dentro del mundo de la cultura y de del mantenimiento de la antorcha de la historia en nuestra región. Además, Francisco Gutiérrez es habitual cronista en el diario Montañés, en una crónica que yo creo que se ha convertido ya en un clásico los sábados, en la cual nos relata episodios de la historia más o menos reciente de Santander y que sirven para conocer mejor nuestra ciudad. Bueno, usted ha sido nombrado por unanimidad presidente del Centro de Estudios Montañeses, y realmente no es frecuente la unanimidad ni esta piña que parece haber dentro del Centro de Estudios Montañeses entre los diversos componentes, historiadores, investigadores, arqueólogos, etc. ¿Cómo se ha producido este consenso? Bueno, la verdad es que tal y como establecen los estatutos, hay que presentar candidaturas completas para las elecciones, y en este caso solamente se ha presentado una candidatura en la cual pues íbamos yo como presidente, y luego pues los diversos cargos, vicepresidente, secretaria, tesorero y las 5 vocalías. Yo sí que he establecido, digamos, consultándolo previamente con los que habían formado parte de la anterior junta directiva, una modificación, en el sentido de que los estatutos contemplan 5 vocales sin más. Y a mí me parece que eso es poco útil, por lo cual lo que he intentado ha sido dotar de contenido a esas vocalías, de tal manera que una sea de biblioteca y archivo, otra sea de publicaciones, otra sea de patrimonio, es decir, que cada vocal tenga su competencia bien asignada, de modo que podamos repartirnos el trabajo, que parece que no, pero es abundante, pues de la manera más equitativa y, en fin, pudiendo llegar el centro a todo lo que debe de llegar con la mayor facilidad posible. El Centro de Estudios Montañeses, lo acabamos de decir, cumple 80 años, precisamente en este año 2014. Tiene una trayectoria brillantísima, con numerosísimas publicaciones. Han pasado por la institución personajes de primerísimo nivel como miembros de esta asociación, pero sin embargo yo creo que sigue siendo muy poco conocida por el gran público. Pues ¿Cuál es la tarea fundamental del Centro de Estudios Montañeses? Vuestras tareas, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuáles son vuestras competencias? Bueno, el centro se fundó en el año 1934, lo fundaron una serie de historiadores, eruditos locales. Se formó en principio un patronato constitutivo que presidía el famoso bibliotecario Miguel Artigas, y de ahí surgió, bueno, pues la constitución, como digo, del centro, y el primer presidente, que fue el famoso historiador y militar don Fermín Sojo, de Sojo y Lomba. Aglutinó desde un principio fundamentalmente a historiadores, aunque realmente las tareas del centro no son únicamente de historia, también se dedica al arte, a la literatura, a las ciencias, todo aquello que tenga que ver con Cantabria. Efectivamente, desde su fundación hasta ahora ha publicado más de un centenar de libros, de monografías,
Ahora mismo está en imprenta el tomo 85 ya de la revista Altamira, que ya son tomos, y de hecho superamos en tomos a los años que tenemos. Y bueno, pues realmente siempre ha sido la vocación fundamental del centro y la misión fundamental el promocionar el conocimiento de todo aquello que se relacione con Cantabria. Desde muy pronto, desde el año 36 creo que fue, o 35, 36, cuando murió don Mateo Escajedo Salmón, que era el cronista de Cantabria, la entonces Diputación Provincial de Santander nombró al centro cronista, de modo que es el cronista oficial de la región, y posteriormente ha ido añadiendo otra serie de competencias y de nombramientos, como ha sido, por ejemplo, el de ser una entidad consultiva para el patrimonio, de tal manera que siempre que el Gobierno de Cantabria va a declarar un BIC o un BIL o un bien inventariado, pide el preceptivo informe primero al centro de estudios. Y también está nombrado por el Gobierno de Cantabria asesor heráldico de los ayuntamientos de la región, de tal manera que cuando los ayuntamientos, ya casi todos a estas alturas tienen escudo y bandera, pero faltan algunos, y cuando se deciden a pedir su escudo y su bandera, pues el centro se lo elabora. Luego pasa a la Real Academia de la Historia, la Real Academia emite su informe, en fin, y se sigue una serie de trámites, pero la elaboración, digamos, generalmente corre por cuenta del centro. De modo que sí que tenemos bastantes competencias. Fundamentalmente nuestra mayor preocupación ha sido siempre eso, la realización de estudios sobre muchos puntos todavía poco conocidos o nada conocidos de la historia general o la historia del arte, de la historia de la música, en fin, de todo lo que ha sido el devenir histórico, artístico, etcétera, de la región, bueno, pues para que sea mejor conocido y esté más difundido entre el público, tanto de aquí como de fuera, porque realmente, por ejemplo, de nuestros libros y de la revista Altamira tenemos intercambio pues con más de 100 bibliotecas de universidades, museos, otros centros de estudios nacionales, academias, en fin, de toda España y también de algunos países de Europa y sobre todo de América. Hablabas hace un momento de lo mucho que queda por descubrir o de investigar en la historia de Cantabria. Realmente, ¿cuánto conocemos de nuestra historia y cuánto está aún por investigar, por saber, por aclarar, incluso por rectificar quizás, bueno, pues no sé, mitos o asuntos que ahora mismo parecen ciertos y que posiblemente no lo sean? Sí, sí. Bueno, pues queda mucho, desde luego queda mucho por conocer y mucho por, efectivamente, en determinadas materias, por rectificar, porque sí que es cierto que hay determinadas cosas que, bueno, siempre se han interpretado de una forma concreta y cuando llega la hora de estudiar en la documentación lo que realmente pasó o lo que realmente fue, resulta que no es tan cierto lo que siempre hemos manejado. Todavía queda mucho y, por ejemplo, en lo que más me muevo yo, que es en la historia del arte y particularmente en la historia del arte decimonónico en Cantabria, bueno, pues la verdad es que artistas bien conocidos, bien estudiados de esa época tenemos 5 o 6, pero en Cantabria en ese periodo hubo más de 100 pintores, bueno, pues de cierto interés y están, bueno, yo he estudiado o he publicado libros sobre 2 que estaban muy desconocidos, pero queda muchísimo trabajo por hacer, porque realmente el conocimiento, hombre, el conocimiento genérico sí le tenemos, pero ya el conocimiento en detalle es el que todavía queda un campo grande por investigar, claro. Bueno, por ir a alguno de los mitos que pueden ser ciertos o no y que me gustaría aquí hablarlo contigo, esa imagen de el cántabro como un pueblo salvaje, indómito, que planta cara a nada menos que el Imperio Romano, el lábaro como enseña posmoderna de nuestra región, de todo eso, ¿cuánto hay de realidad? ¿Cómo era realmente los cántabros antes de la romanización? Hombre, de realidad hay bastante, aunque también hay bastante de legendario. Por una parte tenemos un inconveniente para conocer en profundidad
al pueblo cántabro, que es el siguiente: todo lo que sabemos de él es lo que nos cuentan los otros, es decir, los romanos. Hubiera estado bien también saber que nos contasen algo ellos mismos, porque claro, evidentemente no puede ser igual la visión que tiene el vecino de enfrente de ti que la que tienes tú. Ahí siempre andaremos un poco perdidos. Hombre, sí que es cierto que hoy en día va aportando mucho material de conocimiento la arqueología, que es realmente lo único que nos puede ya a estas alturas ayudar en ese sentido y en ese tema. De legendario hay mucho, pues por ejemplo el hecho de la figura de Corocota, que tanto se ha enaltecido. Corocota no sabemos realmente ni siquiera si era cántabro, porque no hay constancia real de que lo fuera. Otro tema, el lábaro. El lábaro, pues sí, existió una insignia así, pero que eso tuviera que ver algo con los cántabros se convierte en muy problemático. Sí que es cierto que los cántabros tuvieron una insignia que luego adoptó el ejército romano, que llamaban ellos el cántabro, pero identificar el cántabro con el lábaro es muy arriesgado. De modo que, bueno, pues hay cosas que se han convertido en una especie efectivamente de mitos y que no están muy cercanas a la realidad, aunque en conjunto pues digamos, ese primitivismo, ese valor, ese afán de independencia, todo eso sí que se corresponde con la realidad, aunque tampoco podemos ver que digamos al pueblo cántabro entero luchando heroicamente contra Roma, porque hubo algunas tribus concretamente que pactaron con Roma. O sea, tampoco era todo el pueblo cántabro el que estaba luchando de esa manera tan llamativa. No cabe duda que fue una gesta, porque claro, para Roma el hecho de que les resultase tan difícil a un pueblo, bueno, pues limitado a lo que estaba limitado, que le resultara tan difícil someterle. De hecho, en los propios escritos de los romanos se advierte esa especie de admiración, al mismo tiempo que les repele un tanto el salvajismo que ellos ven en los cántabros, pero en el fondo se trasluce también un fondo de admiración ante el valor y ante el arrojo y ante el espíritu de independencia de aquella gente. Ahora mismo, ¿en qué tareas está el Centro de Estudios Montañeses? ¿Qué tenéis entre manos? ¿Qué estáis investigando? Pues, ¿qué se está trabajando? Ahora mismo tenemos entre manos demasiadas cosas, pero bueno, trabajamos poco a poco en ellas. Algo que tenemos fundamental, necesitamos, es reorganizar lo mejor posible la espléndida biblioteca que tenemos, porque al tener intercambio con todos los centros de estudios de España, pues recibimos infinidad de libros, de publicaciones, también muchas de las que se editan en Cantabria. Entonces, nuestras instalaciones, aunque no son pequeñas, pero ha llegado un momento en que son incapaces para contener toda esa biblioteca. Queremos racionalizarla, queremos reorganizarla de modo que esté, sobre todo la parte de Cantabria, al servicio continuo de los miembros del centro y de aquellos interesados que puedan en un momento dado necesitar algo. En eso estamos muy metidos. También estamos ahora mismo con 5 o 6 monografías por publicar, que claro, no vamos a poder, ni mucho menos, porque ahí nos encontramos con el problema de presupuesto, pero estamos intentando buscar vías de financiación alternativas. Claro, nosotros dependemos de la subvención del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Cultura, que es con la que funcionamos, pero sí que es cierto que también ha habido momentos en los que hemos editado libros en colaboración con otras entidades. Recuerdo, por ejemplo, cuando se editó el libro del Real Consulado de Santander, bueno, pues que colaboró la Cámara de Comercio y se editó entre el centro y la Cámara, o cuando se editó otro que se titulaba La Casa de Barreda en Cantabria, colaboró la Fundación Santillana. Entonces estamos intentando a ver si organizamos algo así, porque ahora mismo tenemos 5 o 6 monografías muy interesantes con ganas de publicar, además algunas ya, digamos, que se están elaborando desde hace mucho tiempo y que nos parece que ya es el momento de que salgan. Bueno, pues estos libros son sobre todo tipo de temas. Tenemos desde uno que se refiere a un linaje, a una familia cántabra a lo largo del tiempo, hasta otro sobre el Ateneo Popular de Santander, otro sobre
cuestiones de la historia coral de Cantabria, en fin, son temas muy variados, todos relacionados, por supuesto, con la historia y el patrimonio de Cantabria, y que veremos en qué medida o cómo podemos irlos publicando. Usted, además de nuevo presidente del Centro de Estudios Montañeses, es un articulista habitual en las páginas del Diario Montañés, y ahí aborda episodios de la historia, fundamentalmente de la ciudad de Santander, que están desvelando pues una parte de esa historia desconocida. ¿Hasta qué punto los santanderinos conocen la historia de la ciudad? ¿Hasta qué punto incluso tienen en mente cómo era el Santander de antes del incendio? Porque la transformación ha sido brutal. Y entienden entonces cómo era aquel Santander pues del siglo XVIII, el siglo XVII. Pues en general yo observo que el conocimiento de los santanderinos sobre su historia no es demasiado grande en general. Y ciertamente, si nos referimos a Santander como espacio físico, se comprende porque no ha habido, en efecto, ninguna ciudad de España que se haya transformado de una manera tan tremenda. De modo que sí que es verdad que a mí muchas veces hay gente, conocidos o gente interesada, que me pregunta, bueno, ¿y dónde estaba esto? ¿Dónde estaba lo otro? Y se ven con grandes dificultades, que entiendo, para poder... Hay que tener en cuenta que Santander, a raíz del incendio, lo que habían sido calles muchas veces se convierten en espacios construidos, lo que habían sido espacios construidos se convierte en calles, incluso con la cantidad de desmontes que se realizan, cambia la altura física donde se construye, de modo que realmente no es fácil ver el antiguo Santander, pero, hombre, sobre la historia de Santander hay algunos aspectos que quizá, pues porque puedan ser más atractivos, la gente conoce más. Por ejemplo, un poco lo de los baños de ola, el veraneo en el Sardinero, los veraneos regios, todo eso como que la gente lo tiene más asumido. Ahora, lo que es historia, otro tipo de historias relacionadas con la ciudad, no demasiado, porque además Santander, yo tengo que decir que lamentablemente los santanderinos han sido en general muy poco conservacionistas. O sea, Santander ha sido una ciudad donde parece que lo antiguo estorbaba todo. Me refiero no ahora mismo, que ya va habiendo más sensibilidad, sino históricamente. De hecho, cuando se dice, bueno, el incendio se llevó por delante. Bueno, el incendio se llevó por delante lo que se llevó, pero ya antes se habían llevado por delante lo que se habían llevado sin ningún tipo de prevención. Resulta curioso, por ejemplo, la antigua iglesia de San Francisco, como cuando en los años 20 hay una inglesa que viene aquí e intenta pedir que se declare monumento, los propios periódicos de Santander dicen, pero esta señora está trastornada, ¿qué tiene eso de monumental? Es decir, la percepción que podía haber por parte de otros países no existía desde luego aquí, en Santander tampoco, incluso cuando pasa el incendio y la mayor parte de los santanderinos votan, vamos a decir, por tirar la catedral, rasar el terreno y hacer otra catedral nueva. Felizmente, bueno, pues ni el obispo Eguino, que se empeñó por encima de todo en la reconstrucción de esta catedral, y también de la iglesia de la Compañía, que por cierto el Cabildo quería tirarla para hacerla en la Cuesta de la Atalaya. En fin, que en general los santanderinos hemos sido o hemos tenido muy poco apego a nuestro patrimonio. Y a nuestra historia, pues tampoco demasiado. Bueno, para finalizar, hay un tema que a ti yo creo que también te interesa profundamente, que es cómo se está enseñando la historia en los nuevos planes de estudio. Parece que es una asignatura que está siendo relegada como poco menos que una María, una cosa de segundo nivel. ¿Cómo ves tú ahora mismo la enseñanza de la historia en los planes de estudio? Pues la verdad es que en general las humanidades tenemos la desgracia de que no son valoradas en nuestro país lo suficiente. Hay que tener en cuenta que lo científico ha surgido todo de las humanidades y que las humanidades son las que dan amplitud de miras para conocer el mundo. Yo muchas veces digo, si no sabemos nada de geografía ni de historia, estamos perdidos en la nada, porque nos falta la dimensión espacial y la dimensión temporal. ¿En dónde estamos? ¿Qué somos? Realmente yo creo que es algo a lo que habría que dar muchísima más importancia.
Además, para los docentes resulta difícil. Yo me he encontrado en mi experiencia docente a veces con unos planes según los cuales yo tenía que explicar, vamos a poner por ejemplo, el gótico en España, cuando los alumnos me llegaban y eran ya estudios por encima de los medios, sin saber lo que era el gótico. Claro, yo tenía que adaptar lo que aquel plan me pedía a la realidad. Yo no podía explicarles el desarrollo en un país determinado, en este caso España, de un estilo, si no sabía en qué consistía ese estilo. Quiero decir, muchas veces hay unas grandes carencias de base, porque, por ejemplo, si la historia está relegada, la historia del arte, eso ya ni se dice. Y realmente a mí me parece algo gravísimo, porque la historia del arte nos está dando la medida de la creatividad de una sociedad, y no solamente de la creatividad. La historia del arte te enseña todo tipo de cosas, por decir cosas que pueden ser accidentales, hasta de la moda, de los retratos de cualquier época podemos aprender perfectamente cómo se vestía en ese momento. De modo que yo creo que las humanidades reclaman y se reivindican por sí mismas, porque si queremos construir una sociedad culta, sin humanidades es imposible. Pues muchísimas gracias a Francisco Gutiérrez Díaz, nuevo presidente del Centro de Estudios Montañeses, y pedirle que nos siga ilustrando en las páginas del Diario Montañés con esas crónicas que nos descubren un Santander antiguo que estaba realmente oculto para la gran mayoría y que resulta de enorme interés, incluso, como bien acaba de decir, para entender lo que está ocurriendo hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas y buenas gracias noches. Y se intentará continuar.